Hola, buenos días. Continuamos con nuestro repaso de Gálatas en el capítulo 3. Vamos a hacerlo un poco diferente. Voy a leer una porción de, de lo que vamos a hacer y luego ustedes pueden hablar acerca de la porción. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesús Cristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Yo solamente quiero saber esto de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado su vida por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Bueno, si es que realmente fue en vano. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace porque oyen con fe? Cuéntenme qué tienen de esa porción. ¿Cuál sería el punto fundamental de esa porción? La ley o por fin. Así. Eh, no, yo digo que seguimos siendo tan insensatos en estos momentos y no solo para los Gálatas, sino que la insensatez se sigue hasta estos días. Creemos que lo que hizo el Señor pues fue nada y que nosotros podemos hacer mucho más. Y, Pero ¿cuál y es que la parte importante de esto? Pienso yo que verdaderamente enfocarnos en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros y caminar en la libertad que el Señor nos ha dado. No dejarnos guiar por la ley, por el legalismo más bien, sino verdaderamente crecer en el Señor, obrar en el Señor. fuimos llenos del Espíritu Santo y aún así volvemos a la ley. Es- Ok, Patricia. Eh, Pablo, lo llamaste regaño oportuno, ¿sí? Porque Pablo habla con estos, es quien los persuadió, quien los apartó, quien ahí dice en la palabra, es quien los fascinó para que ya no estén obedeciendo lo que ellos ya conocieron, una verdad. Entonces, porque ellos ya la conocían, la estarían practicando, estarían en ella y vuelven atrás. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Quién los distrajo? ¿Quién los fascinó? Ok, muy bien. Excelente. Es Por la interesante. fe recibimos también la promesa del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, uno puede oír, pero eso de oír es diferente a oír con fe. Me parece excelente, muy bien. Mm. Entonces, ¿cuál es la forma en que voy a mirar miren los verbos? Lo primero, lo que está diciendo Patricia es perfecto. Es un regaño. Oigan, se volvieron desobedientes a la verdad. Primera cosa, primer verbo, recibieron. Un día recibieron, ¿qué recibieron? El Espíritu. ¿Cómo comenzaron a vivir? Por el Espíritu, ¿cierto? Sí, ¿Quién les dio el Espíritu? ¿O por qué se los dio? ¿Por obras o por oír con fe? por la fe. Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo solamente se recibe por fe, solamente, escuchen bien, solamente se suministra, se le da a las personas por la fe
y solamente el Espíritu Santo empieza a funcionar en las personas que tienen la fe. Eso es lo que les está diciendo. Claro, por creer. Exactamente. Entonces les está diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora por qué no están obedeciendo la verdad? ¿Qué pasó con ustedes? Ajá, así es. Ahora, ¿cuál es la verdad de la que ellos se apartaron? Perdona un momentico, es que me llama la atención que utiliza el verbo fascinar. ¿Quién los embolató? ¿Quién los fascinó? ¿Quién fue el que les... Primera cosa, no es qué, es quién. No es efecto de una cosa, sino son de un efecto de personas que obraron en estas personas confundiéndolas en aquello que ya conocían y sabían que era bueno y lo pervirtieron. Porque es todo esto que está haciendo aquí Pablo es únicamente ratificar lo que ya él les había dicho, que Pablo, para él, ellos, los Gálatas lo tenían claro, porque él dice, sí, se le había presentado claramente. no solamente eso, tío, es que ya lo habían vivido y lo que habían Por eso, vivido era con padecimiento. Entonces, por eso, ¿cómo es que empezaron con los padecimientos sabiendo qué era lo está que bien, tenían? Y por eso, ahora, ¿y ahora qué? pero ahí o sea, la parte principal del mensaje obviamente es eso que tú acabas de decir, pero lo que llama la atención es el cómo. ¿Cómo fue que los movieron? ¿Quién los movió? ¿Sí? Volvemos al tema de que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay un quién que lo sacó de balance y lo sacó de balance fascinándolos. Por eso yo a veces le digo cuando tengo la oportunidad a Gustavo que me dice, es que a mí me fascina, digo, ojo con esa palabrita, porque es que la fascinación, eso, detrás de la fascinación hay un engaño, ¿sí? Mm. De manera que todo lo que estaba diciendo y la focalización del problema que ya ellos lo vivieron, comenzaron, experimentaron, porque dice, porque también dice, dice que tantas cosas habéis padecido en vano, o sea, mejor dicho, ¿para qué padecieron? Ajá, así es. Entonces, en esta parte, el oír con fe es algo importantísimo, porque el oír con fe es la única cosa por la cual a uno le suministran el Espíritu Santo, uno recibe el Espíritu Santo, uno vive por el Espíritu Santo y uno se mantiene en la verdad por el Espíritu Santo. Incluso si uno puede hilar más fino, uno puede decir que uno puede padecer pasando por encima de los padecimientos por el Espíritu Santo. Ok, voy a leer a partir del versículo 6. Así, o sea, por el oír con fe, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por lo tanto, que los que son de fe son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios iba a justificar por la fe también a los gentiles, le dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son también bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
porque en la ley está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Eso está en Deuteronomio. O sea, en la segunda vez que se escribió acerca de todo lo que era la historia de Israel, en Deuteronomio está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ah, no, eso es evidente. Porque también dice en Habacuc: el justo por la fe vivirá. Y como la ley no es de fe, sino de obras, porque dice: el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas, como dice, eso lo dice en Levítico. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él pagó el precio por la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Que por estas cosas vivirá por ellas. Nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque también está escrito en Deuteronomio que es maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, tal como el creyente Abraham. Ok, paremos ahí. ¿Qué nos dice esa porción? ¿Qué es lo que más se repite en esa porción bíblica? La promesa. Somos salvos, hemos recibido la bendición, la herencia por la promesa. Por la ley no la cumplimos. Por la ley estaríamos condenados. ¿Qué es la palabra que más se repite? La fe, Muy bien, esa es la palabra que más se repite. La fe. Es por Por la la fe fe, somos es salvos. por la fe. Todo el tiempo está diciendo fe, fe, fe. Miren, creyó a Dios los que son de fe, justificar por la fe, Por la la buena, fe. de modo que los de la fe son los creyentes. ¿Dónde más dice? El justo al, por al- la Lucho, fe vivirá. Lucho, al comienzo dice, en el versículo 3:5 dice, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Ajá, Así, o sea, ahí está, oír con así, fe. el oír con fe, Habrá, exactamente. exactamente. Exacto. Entonces, Es que la Comienzo, todo lo que fe es habla la que nos aquí, salva. ajá, todo lo que habla aquí es acerca de la fe. Entonces, aún incluso el hecho es, la ley no es de fe, sino que dice pero Cristo nos redimió por la fe. O sea, recibimos todo por la fe y la redención, el pago de Cristo por nuestros pecados es por la fe, por nuestra maldición es por la fe. Ok. Cuéntenme qué vieron, además de entender que ese es el centro de todo. ¿Qué entendieron con respecto a la fe? Dijeron varias palabras. Yo digo, la ley nos revela lo culpable que somos, pero la fe nos justifica y nos saca de esa culpabilidad que tenemos. Por eso Jesús murió por nosotros.
pero para ser justificados. ok, justicia, muy bien. Justicia es la primera cosa. Entonces, la fe es el único requisito para obtener la justicia de Dios. Ujú. Porque Abraham no conocía al Señor Jesús, conoció a Dios, No conocía pero la fue ley, justificado, sí, ¿cierto? por su fe. Ahora, la escritura, o sea, el Antiguo Testamento, o sea, toda la Torá y la escritura de los judíos, toda establece que la justicia de los gentiles, o sea, la justicia de Abraham, el pueblo de Israel, sería por fe. Y la justicia para los gentiles, toda la escritura dice que la justicia para los gentiles es también por fe, Por fe, ¿cierto? Claro. Y que las bendiciones son por fe. por fe, Ujú. ¿ok? Otra cosa, ¿quién quita, cómo se quita la maldición de la ley? Por Cristo, fe en Cristo. Por la fe en Cristo, exactamente. Porque Él es el que pagó por la Eh, maldición. ¿Cuál es la Él maldición fue de la ley? él fue el que murió en un madero por nosotros. Exacto. Él cargó Entonces, con nuestros pecados. cargó por Que fue el nuestra único maldición. justo. De O Recibió sea, no, toda acuerdo, muy bien. él sin ser él no hizo nada para haber cargado con eso. Y fue, Fue y lo justo, hicieron, y se el hizo único justo. maldito. Así es. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ah, ¿qué era otra pregunta? O sea, ¿Cuál es, fue hecho cuál es la maldición. maldición? Él fue hecho maldición por nosotros. Exacto. ¿Cuál fue la maldición? Cuál es la maldición de la ley? La muerte. Muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sí, pero ahí no dice eso. ¿Qué dice? ¿Cuál es la maldición de la que está hablando ahí? Cristo Que nos redimió deben de la cumplir, maldición de la ley. que deben cumplir todas las cosas. Esa es la maldición Todo, de la ley. Tienen que Ah, cumplir ok. todas las Allá, obras de todo. la ley. Obviamente, nadie puede cumplir todas las obras de la ley y por eso están bajo maldición. Miren lo que dice en el versículo 10. Todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Todo el que quiere tener justicia por las obras de la ley está bajo maldición. Porque Todo no aquel... cumplimos, porque no hay nadie Exacto. que la pueda Entonces, cumplir. y no es solamente entre los israelitas, sino también entre los gentiles, porque tanto los israelitas como los gentiles, la única manera de tener justicia es por, por la fe, Por la fe, por la por fe. por la la Muy fe. bien. fe, por Muy bien, creer en el excelente, Señor. excelente, excelente. Vamos al versículo 15. Hermanos, les voy a hablar en términos humanos. Un pacto, aunque sea un pacto humano, una vez se ratifica, nadie lo puede invalidar ni le puede añadir. Ahora, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que les digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo invalida,
no invalida la promesa. Porque si la herencia es por la ley, entonces la herencia ya no es por una promesa. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Ok? Voy a hacerles una pregunta. ¿De qué pacto está hablando en el versículo 17? Del primer pacto. ¿Cuál pacto? Por eso, del primer pacto, el pacto que hizo con Abraham. Él hizo un pacto con ¿Cuál Abraham, pacto? La fe. ¿no? Que Sería padre. Está bien el pacto con Abraham, pero ¿cuál pacto? Porque yo puedo decir que es el pacto del que hablamos hace un tiempo, del antiguo pacto y el nuevo pacto, etcétera. ¿De cuál pacto estamos hablando? serán benditas él y toda su descendencia, son las naciones, ¿no? Ajá. Entonces no es el pacto de la ley, no es el pacto de Moisés. La No, promesa del Espíritu. Ah, porque es que había un pacto, el antiguo pacto era, o el que se refiere en Jeremías, del antiguo pacto, es aquel en el que el pueblo de Israel le dice, sí, nosotros, o no, ¿recuerdan esa enseñanza? Nosotros te obedeceremos, ¿recuerdan la enseñanza? Y que ellos invalidaron ese pacto, ¿se acuerdan esa enseñanza? Sí, sí, señor, sí, señor. Ah, entonces, ¿de qué pacto estamos hablando? No estamos hablando del pacto de la ley, donde se riega la sangre por encima del pueblo y la sangre no, del cordero. Estamos hablando del pacto que hizo Dios con Abraham, La de promesa. en ti serán benditas todas las benditas todas familias las de la tierra. naciones. Sí, Entonces, ojo, porque un pacto, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. sí, un pacto y Este una promesa pacto, es diferente. exacto, de este pacto que está hablando aquí es el pacto hablando de la simiente. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es ese cuento? Si nosotros si hacemos la secuencia, ¿qué dice en Génesis 3:15? Lo de la Donde la simiente simiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y la y entre tu simiente y la simiente suya. Esa simiente te herirá en la cabeza. y tú le herirás en el calcañar. Así es. Luego, si uno se va a Génesis 22, le dice a Abraham, en tu simiente serán Serán benditas benditas. todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esa simiente que saldría de la mujer y que fue hecha como promesa a la mujer, luego se convierte en una promesa a Abraham de bendición Ujú. para todas las naciones de la tierra. La De misma eso es de simiente. lo que está hablando. ¿Ok? Aquí Pablo establece que esa simiente es Cristo, ¿cierto? Sí, señor. El verdadero heredero. Sí, sí, y a ver, borrar. Lean el versículo 17. Ese versículo empieza con un pues, que Esto pues digo, significa, exacto, un pues, es esto una pues digo, conclusión.
El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Paremos ahí. Ese es el pedacito que nos volamos muchísimas veces. El pacto previamente ratificado por Dios. Con Cristo. Ese es el punto. Cuando Dios dice en ti serán benditas, era con Cristo, con que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ah, ok. Porque ese pacto es yo con yo, porque ese pacto es una promesa, no es, depende de Abraham, no, el pacto no depende de Abraham, el pacto lo hace Dios y le dice a Abraham, Abraham, tú, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, punto, se acabó la vaina. ¿Y por qué? Y, ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es un pacto de yo con y Jesús. lo Y yo, ratifica con Cristo. Entonces, cuando Cristo, cuando en el Antiguo Testamento habla de el Cristo, de el Mesías, está hablando de la persona con la cual se ratificaría el pacto. No es con Abraham. Abraham Con solamente Cristo. recibe la bendición del pacto. Ok. Abraham solo recibe la promesa de ese pacto. ¿Ok? Pero, pero esa, o sea, ¿por qué lo recibe Abraham? Por la fe que él tuvo, Por la Sí, fe. porque ¿cierto? Eso es creyó lo por que, Por fe. la fe. eso Qué es lo fue que de alguna manera nos da a nosotros ese puente, por así decirlo, es también por la fe de Por Abraham? la fe. Pero, exacto. ya, ok, Y entiendo. miren bien, en el versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa misma justicia nos es dada a nosotros. Ese mismo Espíritu Santo es dado a nosotros precisamente por eso solamente, por el que él creyó. ¿Ok? Sí, señor, listo. Sí, Ahora, señor, lo ok. que dice es que es de su simiente. Le dice a Eva, vendrá de ti, de tu simiente, y le dice a Abraham, de tu simiente, y es lo que está enfatizando Pablo aquí. No es de las simientes, de tu simiente. Ok, Pero leamos el 19. es que la otra cosa es que esa parte es la conclusión de la primera, del versículo 8 que dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar a los gentiles, porque la sustentación de esta situación que está Pablo sustentando no es hacer la diferencia, o mejor, borrar la diferencia que hay entre judíos y gentiles, porque la salvación y la justificación por Dios es para todo el mundo. Y lo que él está haciendo y diciendo es básicamente que la promesa de Abraham no era únicamente para el pueblo de judíos, sino que era para todas las naciones, en Cristo Jesús. Así es. Por eso dice el versículo 14, en Cristo Jesús, la bendición dada a Abraham alcanzaría a los gentiles por la fe. Sí, pero lo que quiero decir es que no perdamos de vista que la sustentación, o mejor, la tesis que está sustentando Pablo aquí, es diciéndole a los Gálatas que no hay diferencia entre judíos y gentiles. En Cristo no la hay. Esa es la tesis que está desarrollando y esa es la Ok, tesis que está demostrando. ok, eso es lo que va a demostrar después. Pero en este momento está hablando de la fe. Hay que tener en cuenta que eso es cierto porque lo va a hablar más adelante, pero debemos tener en cuenta que la bendición de Abraham es que Dios le había prometido a Abraham que el Espíritu Santo iba a venir no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles, solo por la fe, como para que no se olviden de que ellos, siendo gálatas, no eran judíos, eran de Galacia. ¿Se acuerdan que Galacia es helénica?
¿sí? O se puede decir, llamamos entre comillas, helénica, de Grecia, por allá. No es Jerusalén, no es Israel, no, es por allá. Entonces, para que ellos entiendan que esa bendición de una promesa es por la fe, Ay, te no necesariamente levantaste, tiene que ser. hija. No, a las 9 no iban para la ciclorruta. ¿Ah? Pati, apaga el audio. Ya. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que hay que tener en cuenta que todo el texto del capítulo 3 tiene que ver es la fe, la fe, la fe, Abraham, Abraham y la fe. Abraham y la fe. ¿Y dónde iba yo? Ahora se me olvidó. Tío, ¿qué estabas diciendo de nuevo? No, lo que les estaba diciendo era que en el discurso que está haciendo Pablo, él, o sea, él va hilvanando muy bien toda la tesis y va diciendo paso a paso cómo es que se va desarrollando, ¿sí? Eh, la diferencia entre lo que es justicia, ley, primero que todo, y segundo, el origen de la justicia y el origen de la ley. Pero eso lo vamos, como dijiste, vamos a verlo porque es que como hace parte de toda una exposición. Sí, sí, claro, es toda una argumentación. Entonces, Exactamente. va, Entonces va a ir, él va haciendo preguntas y se va respondiendo y se va exacto, es diciendo paso por paso. exactamente Ok, entonces, él dice, la herencia no es por la ley. ¿De qué herencia está hablando? El cielo. de la promesa. No, la herencia es algo que viene porque, miren lo que dice el 18. La herencia no es por la ley, la herencia es por la promesa, Por la promesa, por porque eso. Dios se la concedió, o sea, la herencia se la concedió a Abraham Abraham. mediante la promesa. Entonces, ¿cuál es la herencia? ¿Serán benditas en todas las naciones? ¿Será en él benditas todas las naciones? ¿No? ¿O que de ella Miren el será versículo 14. Acabo de decirlo en el versículo 14. ¿Cuál es la herencia? en Cristo? El Espíritu. Espíritu. La promesa fue hecha a Abraham mediante el Espíritu, es el Espíritu que llegaría, que es el que realmente mostraría, etcétera, etcétera, a la simiente, etcétera. ¿Ok? La simiente es, o sea, Jesucristo, Jesús el Cristo es el, el agente. Pero el punto fuerte de la justificación es el hecho de tú eres justo porque recibes el Espíritu Santo. Miren, miren cómo empieza la argumentación, como dice mi tío. Reciben el Espíritu, reciben la promesa por las obras de la ley o por el oír con fe. Lo ir El con que fe. le suministra el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por la fe. Por la fe. Si comienzan por la promesa que es el espíritu, ¿van a terminar con la carne? No. Entonces, todo lo que está hablando es toda la argumentación que hay abajo tiene que ver con el hecho de que por la fe los hijos de Dios reciben la promesa del Espíritu Santo. No solamente los israelitas, sino también los gentiles. Entonces, la siguiente pregunta lógica es, bueno, ¿y entonces para qué no tienen la ley? Versículo 19. ¿Y entonces para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que, Pues perdón, para saber qué bueno, podíamos hacer y qué no. hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, porque Dios es uno. Luego, entonces, ¿qué? ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? No.
Porque, a ver, si la ley dada pudiera dar vida, la justicia entonces fuera por la ley. La ley fue Pero la adicionada. escritura, pero todo lo que es la ley, la Torá, ¿cómo se llama? Los profetas encerraron todo en la escritura bajo pecado. Entonces, la ley muestra el pecado, encierra todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesús Cristo, fuese dada a los que creen. Fuese dada a los que creen. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nana, para llevarnos a Cristo, a fin de que todos nosotros fuésemos justificados por la fe. Ahora, venida ya la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos somos hijos de Dios por la fe en, no Jesús Cristo, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo, estamos vestidos. Así que ya no hay, lo que decía mi tío, ya no hay ni judío ni hay griego. Ya no importa si eres esclavo o si eres libre. Si eres varón, no importa tampoco si eres mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, ciertamente, ciertamente somos linaje de Abraham. Y por ser linaje de Abraham, somos herederos de la misma promesa de Abraham. O sea, que, que la ley fue permisiva para mostrar nuestro pecado y que el único que podía darnos el redimirnos fue Cristo. Tal cual, tal cual. La ley también nos muestra qué debemos hacer y qué no, ¿no? Exacto, es lo que está diciendo ahí. Ella encierra, muestra todo lo que es pecado. Sí, la premisa es que todos somos pecadores. Ajá. Así que todos estábamos encerrados bajo la ley. Desde que Dios dio la ley, todos estamos encerrados en la ley. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y como Amén. todos nuestros pecados, todos los pecados que nosotros hemos cometido y seguimos cometiendo, todos aparecen referenciados en la ley, están encerrados dentro de ese marco. ¿Cuál sería la justicia? La justicia sería que nosotros pudiéramos cumplir todo lo que no debíamos hacer, que está encerrado dentro de la ley. Pero eso es imposible. Y como no lo podemos cumplir, estamos muertos. Por eso es que la ley no puede vivificar. ¿Qué sí Eh, vivifica? Ese es el principio epistemológico que, que en derecho se estudia de la diferencia que hay entre la ley y la justicia. Por eso es que está el juez. El juez imparte justicia, ¿sí? Pero basado en una argumentación de los que conocen de ley. La justicia es diferente a la ley. O Ujú. sea, estoy hablando en términos de leyes humanas. O sea, De leyes humanas, ahora, exactamente. y la De ley, derecho, de y la derecho. ley, y la ley siempre ha existido. Es para poder controlar las transgresiones. Desde el Código de Hammurabi para acá,
todo lo que ha tratado la ley es de regular el comportamiento, la conducta de los seres humanos, Así es. pero de Ahora ninguna bien, manera va a justificar. No hay ¿no? cómo justificar. No, y este es el versículo clave, versículo 24. La ley nos ha llevado a entender que solamente por Cristo somos justificados. La ley nos ha llevado a entender que nosotros no podemos justificarnos delante de Dios por nosotros mismos, que necesitábamos de alguien que pudiera cumplir con la exigencia de la ley para que nosotros nos acogiéramos a su cumplimiento en esa persona. Y esa persona es el Cristo, el ungido. Ahora, si yo creo que el ungido vino para satisfacer la ley, entonces lo que Dios dice es, yo acepto tu creer en mí, como si yo pagué por ti. Eso es lo que dice. Venida la fe, ya no estamos bajo la ley que nos llevaba, sino que ahora somos convertidos en hijos. Ah, ¿cómo es que pasó eso? Bueno, lo que hizo Dios es sacarnos de ser los esclavos de la ley a convertirnos en hijos de Dios. Es la manera de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Nos sumergió a todos dentro de Cristo. Uy, esa enseñanza de que nos revestimos en Cristo es hermosa. Es hermosa Definitivamente. porque y es que Él nos encierra, nos abraza, nos reviste, nos cubre. Eso es Ajá, pre- exactamente. Y es No, 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 no lo que ha dicho. solamente dice eso, sino que es que dice sois, o sea, es un presente perfecto. Ustedes son sois hijos uno, uno, de uno. Dios por la fe en Son uno. Cristo. Es que eso guarda coherencia porque si fuéramos muchos, dejaría la simiente estuviera en plural. Pero la idea es que somos uno en Cristo para poder llegar, para poder seguir siendo una simiente. Ajá, ok. ¿Alguien sabe cuánto tiempo llevamos? Son las 9:50. Ah, pensé desde la promesa, pastor. Ah, no, demasiado, muy bíblica, O muy desde la bíblica. venida de nuestro Señor. Ahorita es muy bíblica. Versículo, el capítulo 4. Pero también les digo esto, que mientras que el heredero es niño, su vida no es nada diferente de la de un esclavo, aunque de todas maneras es el señor de todo. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños en nuestra forma de vivir, estábamos en esclavitud bajo las formas rudas o rudimentales del mundo. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que ese Hijo redimiese a todos los que estaban bajo la ley, de manera que pudiesen recibir la adopción de hijos. Y por ser hijos,
El Padre entonces envió a los corazones de sus hijos el espíritu de su Hijo, espíritu que clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y como somos hijos, también somos herederos del Padre. Y el agente para esa herencia es Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Está claro? Cuéntenme qué opinan, qué dice esa porción. Esa porción, no se metan con más nada. Esa porción que dice. Yo en lo que volví a repasar entendí que el tener el espíritu del Hijo también nos da el derecho a poder referirnos al Padre y poderle decir Abba, que no Ujú. somos adoptados. Pongo el ejemplo, mi esposo adoptó a Adriana, pero es un tipo de adopción que en un papel puedo criarle y todo, pero no es el ADN, es poder referirme a él y decirle Abba, soy su hija. Ok, eso es cierto. Pero ¿por qué la comparación con esclavos? Primero que todo, ¿qué es lo que él considera, qué es lo que dice en esta porción que es la esclavitud? Esclavitud del pecado. Cuando estábamos bajo las leyes, ¿Cuáles leyes? somos esclavos de las leyes. ¿Cuáles? Somos esclavos de los rudimentos, fuimos Eso, esclavos de los rudimentos. Y lo hablaba de que, las fechas, tú hablaste de las fechas, somos esclavos de que el así día de la es. madre, el día del padre, de la Navidad, éramos esclavos de los rudimentos y volvemos a ser esclavos de los rudimentos. Éramos esclavos de todas las cosas que tenían que ver con el mundo. Y cuando uno conoce a Cristo, uno todavía sigue viviendo como si uno fuera de la antigua forma de vivir, como si uno todavía perteneciera a este mundo, como si uno fuera un esclavo. Pero cuando Cristo nos hace hijos, nosotros tenemos que ir avanzando en esta nueva etapa como hijos, Claro. como nuevas criaturas, para que poco a poco dejemos los rudimentos del mundo y vivamos más con la forma en que el Padre que nos adoptó nos hace vivir. O sea, ahora vivimos en la adopción, o sea, en la manera en que Dios vive o humanamente vivió. El Hijo de Dios vivió de manera que podía decirle Abba al Padre. Entonces ya no somos esclavos, somos hijos, porque por medio de Cristo nosotros tenemos una nueva vida que el Padre nos ha mostrado que podemos llevar con el Espíritu Santo. El Espíritu de su Hijo es ahora nuestro ayo, el que nos lleva, el que nos muestra, el que nos instruye, el Que que nos es el cuida. que dice aquí, tutores y curadores. El que es el tutor y curador nuestro ahora es el Espíritu del Hijo, o sea, el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y perdón, y somos, y no, y seguimos siendo a veces esclavos de un montón de cosas que no tienen valor, decías tú en la enseñanza. En vez de realmente enfocarnos en lo que sí tiene valor y en lo que nos dio vida eterna. Así es, así es. Entonces, aunque nosotros todavía, Pero es que también hay un mensaje de transitoriedad cuando dice que la comparación entre el niño que está sometido a tutores a la persona adulta, sí, lo que nos está diciendo es que en el camino, este camino nuevo, tenemos que ir caminando porque vamos a tener que ir
eliminando esas partes rudimentarias de la ley y de la costumbre para ir poniendo las que son nuevas en Cristo Jesús. O sea, lo que quiero decir es que muchas personas piensan que de la noche a la mañana vamos a tener todo ya solucionado. Y eso no es así. Eso tiene que ir paso por paso y es un proceso de cambio, es un proceso transaccional. Quito lo que no me sirve, recibo lo que me sirve. Quito lo que no me sirve y recibo. Pero tengo que tener el convencimiento de qué me sirve y qué no me sirve. Así es. Y ese conocimiento o esa conciencia me la da es el redarguir del Espíritu Santo que ahora tengo porque ya vive Cristo en mí. Así es. Él es el que nos incomoda Ajá. cuando algo no está bien. Ahora, para la próxima semana quiero que por favor se concentren en leer desde el versículo 4:21 hasta el 5:15. También da un nuevo corazón limpio en el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Me escucharon? ¿De ¿Me cuál a escucharon cuál, bien? perdón? ¿De cuál a cuál? ¿Del 21 al 20 qué? Del Del 4:21 al 5:15. al 5:15. Al 5:15, sí. Del versículo 4:21 al capítulo 5. Capítulo 4. Capítulo Capítulo 4, 4. Ujú. 4:21 El 5:15. hasta el 5:15. Ujú. ¿Ok? Uno es mío, uno es mío. Una estrella, una estrella. ¿Estamos? Muchas gracias. Ok. Sí, señor. Un abrazo.